poquito antes de la hora oficial para que puedan pues pasar a otras actividades, porque si se saca cabal pues a la hora, pues ya ven el problema. Si el de biología lo sacó cabal, pues a la hora ya tarda un poquito en incorporarse a la siguiente clase, ¿verdad? Y a veces es necesario un intermedio por alguna cosa, podría tomar agua o en fin, por cualquier cosa, ¿verdad? Así que por eso nos han sugerido de que estas clases pues no sean de 100 minutos, ¿verdad? Sino que sean de unos 80, ¿verdad? Para que tengan pues ahí un espacio para otras actividades, ¿verdad? Y para no cansarse mucho, ¿verdad? Bueno, entonces estábamos analizando el documento del historial gráfico, digamos, de la taxonomía en el cuadro a colores, en donde hacíamos ver que es un lenguaje en lo cual pues a través de los rectángulos y los colores se nos dice cómo ha evolucionado de los diversos seres vivos y dónde han sido clasificados y las razones fundamentales por qué de ello. Entonces ahí vimos cómo este historial comenzó con Linneo, por lo cual pues es el fundador de la rama de la biología llamada taxonomía, que ordena pues y clasifica a los organismos vivos. Pero luego vemos pues que como todo evoluciona, la taxonomía también ha evolucionado y ha venido sufriendo modificaciones, lo cual no quiere decir que no se acepta lo de Linneo, sí siempre es valedero, ¿verdad? Porque él dejó la taxonomía en 7 categorías, Ahora nosotros vamos viendo de que ya las categorías ya subieron, ¿verdad? Y que los reinos también ya no son 2 como Linneo los clasificó, sino que hoy con base a los estudios se admite, pues ya vimos el historial, que en la actualidad pues se aceptan o los organismos vivos pues se clasifican en los 5 reinos. Allí pues lo vimos pues cómo fue Whittaker en 1929 quien estableció estas bases. Allí estaban en la base, está el reino animal, pues, siempre de color rosadito, ¿verdad? Entonces allí vemos que este reino animal prácticamente se ha mantenido en el mismo tamaño de rectángulo y siempre pues obviamente en el color, ¿verdad? Sin embargo, si ven la longitud del rectángulo, pues se ha achicado un poco, ¿verdad? Lo que quiere decir que muchos organismos que eran clasificados como animales han pasado a otros reinos. Tanto la longitud del rectángulo como la anchura es menor. Es menor. Ahí pueden ver, como les digo, hay que entender los mensajes de la figura y de los colores, porque muchas veces pues no hacemos el esfuerzo de entenderlo, ¿verdad? Y creemos que lo mismo es una copia en blanco y negro que una copia a colores, ¿verdad? Y no, ¿verdad? En biología siempre hay un mensaje a través de la clase de figuras, si es rectángulo, si es triángulo, si es una esfera, y de los colores. Ahí lo van a ver en química y también pues en todas las ramas. Bueno, entonces allí vemos pues que el reino planta se achicó bastante, ¿verdad? Y luego quedó el reino fungi
que prácticamente tiene el mismo tamaño que el rectángulo de la planta. Observenlo, es prácticamente igual en tamaño. Nada más que el color ha sido otro. La planta siempre verde, los animales siempre en rosado. Y el reino fungi está allí pues en un celeste, algo así, ¿verdad? Un color celeste, pero vemos que la cantidad de hongos es enorme, ¿verdad? Tan enorme como el de las plantas, ¿verdad? Como el de las plantas. Así que hagan esas observaciones. Luego tenemos el reino protista. El reino protista que se achicó bastante porque los hongos fueron sacados de allí. Los hongos anteriormente eran protistas, estaban en el reino protista, pero después ya al entrar en su propio reino, el reino protista se vino a menos de la mitad de lo que era, así que se achicó más. Y luego el último reino, el reino monera. El reino monera que prácticamente pues si vemos que viene de los procarióticos, se achicó un poco en longitud. Él está en color gris. Ahí están pues todos los 5 reinos. Los 5 reinos de mayor a menor y en fin con las características fundamentales que hemos mencionado. Luego vimos cómo con la biología molecular y con la genética se introdujo en un principio un sexto reino, y para ello Goss y colaboradores dividió el reino monera en 2 reinos, el reino Eubacteria y el reino Archaeobacteria. Pero luego, con estudios más profundos, por así decirlo, él y los colaboradores, ¿verdad? Que no son cualquier gente, digamos, ¿verdad? Sino que son personas muy estudiadas, que tienen mucha base para hacer eso, ¿verdad? Entonces tomaron la decisión de introducir una nueva categoría, que es el dominio. El dominio. Y ese dominio está arriba del reino. Así que todos los 5 reinos quedaron agrupados en 3 dominios, ¿verdad? En el dominio de Eucaria quedaron 4 reinos. El reino animal, planta, fungi, los hongos y los protistas, ¿verdad? Entonces, miren que siempre el color de Eucaria es el mismo que tiene anteriormente, ¿verdad? No cambia, ¿verdad? Entonces, ahí están agrupados los cinco reinos en el dominio de Eucaria. Explicamos que el dominio es algo superior a los reinos, ¿verdad? Porque cuando uno domina algo puede ver hacia abajo y ver los reinos. Así que son cuestiones de entender, pues, qué significa, por ejemplo, imperio, qué significa dominio, qué significa una colonia, qué significa esto, lo otro. Y luego el reino monera quedó en 2 dominios, ¿verdad? Quedó en el dominio arquea, y dijimos que son las bacterias antiguas, las bacterias antiguas. Y aclarábamos que antiguo no quiere decir primitivo, ¿verdad? Primitivo, pues, habla del primitivo Maradiaga, ¿verdad? Pero en las arqueas, pues, la palabra antiguo, pues, muchas veces, como lo vimos, significa algo más fuerte, con más capacidad de adaptación. Y luego en el otro dominio, el dominio Eubacteria, quedaron las llamadas verdaderas bacterias. ¿Por qué verdaderas bacterias? Porque son las comunes, ¿verdad? Son las comunes, son las que están en más relación con uno, con las que tenemos más familiarizados, y son las causantes en cierto modo, de la flora normal de los cuerpos y también de las que son patógenas. Entonces ahí tenemos pues los 3 dominios. Levantó la mano Vanessa. Las bacterias comunes son las que son sensibles a los antibióticos, ¿verdad? Sí, ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Porque hay varias clases de antibióticos. Ahorita lo vamos a leer. Ahorita vamos a decir pues que las
las bacterias comunes son las que están en relación con nosotros, las llamadas eubacterias, o sea, verdaderas bacterias, porque son las que están en relación con nosotros, ¿verdad? Y las que nos causan, están allí el grupo de las que causan enfermedades, ¿verdad? Aunque la inmensa mayoría de las bacterias son beneficiosas. Ya lo vamos a aclarar más. Entonces ya vimos el cuadro a colores. Ahora vamos a leer la parte de arriba. Y allí se le va a aclarar algo más a Vanessa, que en cierto modo sí es cierto, pero depende del antibiótico, ¿verdad? Entonces ahí como ven, ahí en la parte introductoria, vamos a leerlo para ver si hay algo que aclarar. Dice, lo tiene ahí, el sistema de 3 dominios es una forma de ocupación, de agrupación de los diferentes reinos de la taxonomía. ¿Qué está diciendo? Que debajo de los dominios van los reinos. O sea, pues, es agruparlo de otra manera. Así como a veces pues hay unos que lugares que conocen como repúblicas, otros como provincias, otros como estados, ¿verdad? No dije la República de Estados Unidos, ¿verdad? No, Estados Unidos, ¿verdad? De Norteamérica, Estados Unidos mexicanos, etcétera. Antes, Unión de Repúblicas Rusas Socialistas Soviéticas, ¿verdad? Así que no hay ninguna razón por la cual este señor ruso pues esté destruyendo a sus hermanos, ¿verdad? Levantó la mano Evelyn. ¿Qué decías, Evelyn? Sí, buenos días, Nick. Buenos días. Los números que están abajo de donde está cada nombre de los científicos o biólogos es el número de años. No. Es la fecha en que establecieron, ¿verdad? Por ejemplo, Linneo, su publicación la hizo en 1735, ¿verdad? En 1735. Sí, es que estaba viendo. Es que estaba viendo que ahí en donde está. Ajá, 19.776. Murieron, a ver, se puede ver. ¿Perdón? Perdió la comunicación y ya viene de vuelta. Hizo publicación en 2. Se fue el audio, no le escuché, Eli. No, pero ya llegó, parece. Sí. Va, entonces, ¿a qué corresponde ese número, dice? Vaya. Te dije que es la fecha en que hicieron la publicación de su trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, Linneo publicó su trabajo en 1735. ¿Cuántos años tenía? Quizás unos 50, 60, porque salió a hacer investigaciones por todos lados, ¿verdad? Y cuando no, pues mandó auxiliares, ¿verdad? Por eso sería el Linneo etal, diríamos hoy, ¿verdad? Que incluso vinieron hasta aquí a El Salvador, ¿verdad? Y por eso muchas plantas de aquí tienen la L. Cuando vean en una planta o en un animal que dice, por ejemplo, Mangifera indica L, ¿ah? ¿Qué quiere decir? La L quiere el Linneo. O sea que el Linneo, digámoslo así, le puso ese nombre científico, ¿verdad? Entonces, Mangifera, de mango, ¿verdad? Indica que es originario de la India, ¿verdad? Había un tipo de bálsamo que se llamaba Myroxylon salvatoriense, ¿verdad? Myroxylon salvatoriense L, el bálsamo de aquí de El Salvador, ¿verdad? Entonces hay la cordillera del bálsamo, ¿verdad? Hoy hay un montón de especies de bálsamo, ¿verdad? Y así pues siempre lleva la L que es el Linneo, que es la autoridad, el que le puso el nombre. Como cuando ustedes hagan un trabajo, le van a poner su nombre, para decir yo lo hice. Y cuando es bien conocida la persona, se le pone la L, ¿va? Porque todo el mundo sabe que la L quiere decir. Se perdió otra vez. Ya vino, ya H de Humboldt, igual el nombre del instituto de aquí de Ochapamba. Humboldt, la B de Bonpland y la Q, la
la K, perdón, de Kuhn. Son 3 investigadores alemanes que también pues clasificaron muchas plantas. ¿Vale? Les digo porque en muchas partes pues van a ver los nombres de las plantas, incluso de los animales. ¿Vale? Si van a la facultad, ahí van a ver que la mayoría de las plantas están clasificadas y tienen la autoridad. Si van a la universidad allá en San Salvador, van a ver que también están clasificadas, ¿verdad? Y tienen allí pues la autoridad. Así que esa es la fecha pues en que hicieron la publicación de sus estudios, ¿verdad? Así como ustedes, ¿verdad? Seguramente cuando saquen su carrera van a hacer trabajo y lo van a publicar y van a poner en tal año la publiqué, ¿verdad? Y no va a ser ahorita que tienen 18, 20 años, ¿verdad? No, que tal vez ya van a tener, qué sé yo, 40, 50, cuando ya han tenido espacio para investigar. Bueno, la idea es esa, pues. Entonces vamos a ver, dice, el sistema de 3 dominios es una forma de agrupación de los diferentes reinos de la taxonomía tradicional en 3 grandes clades. La palabra clade quiere decir rama, la ramificación, así como un árbol que hay unos que son policotómicos, echan un montón de ramas del tronco principal, otros lo echan 2, son dicotómicos. Entonces, estas clades quiere decir ramificaciones, ¿verdad? Quiere decir que el árbol de la taxonomía echa 3 grandes ramas, ¿verdad? 3 grandes ramas, o sea, los clades. Y estos clades se llaman dominios, clasificados por dominios. Este esquema de clasificación fue propuesto por Carl Goss en 1990. Como ven allá abajo, decía Carl Goss et al., o sea, y colaboradores, ¿verdad? Generalmente no es una sola persona lo que lo hace, sino que es uno que está comandando y los otros son auxiliares que son igualmente importantes, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como a ustedes no solo una persona les da todas las asignaturas, ¿verdad? No que la química la da uno, la otro el otro, el otro el otro. Y entre todos se supone que lo va cuando se fue otra vez, ya vino. Cuando todos llegan a la misma comprensión, entonces es aceptado. A veces unas cosas están como teorías, ¿verdad? Por ejemplo, en el método científico, pues se comienza con la observación, sigue con la hipótesis, sigue con la experimentación y después se formula la teoría, ¿verdad? Y cuando otras personas llegan a las mismas conclusiones, entonces la teoría se llama ley, ¿verdad? Porque yo puedo hacer una cosa y digo, a veces era cierto, voy a comprobarlo y lo hago yo también. Y si llego a lo mismo que aquel, entonces mi teoría se va convirtiendo en ley, ¿verdad? Y entonces hay más aceptación. Y el caso de Carl Goss, pues ya prácticamente es una ley que es conocida por la inmensa mayoría de los investigadores, sobre todo pues con los que hacen los estudios a nivel molecular, ¿verdad? Como les dije, todo se estudia hoy a nivel molecular, ¿verdad? A nivel de especies químicas, y la vida así es, ¿verdad? Entonces ya, digamos, ha sido aceptado universalmente. Ahora viene la estructura de clasificación. En el sistema de 3 dominios, la categoría de dominio es el segundo nivel jerárquico de la clasificación científica de los seres vivos. Entonces, les voy a decir una cosa. El universo es materia y energía. Y el universo está formado por lo vivo y lo no vivo, ¿verdad? O sea, ¿cómo se clasifica? Materia viva, materia no viva. Entonces, todo lo vivo se llama superdominio biota. Vivos, vivo, vida, ¿verdad? Yo estoy en biología. Superdominio biota. Todos los componentes del universo que tienen vida.
Y los que no tienen vida es superdominio abiota. Solo se le pone la A. O sea, el prefijo A quiere decir sin, ¿verdad? Abiota, sin vida. Entonces todo lo que es inorgánico, todo lo que no tiene vida, va a estar en el superdominio abiota. Y todo lo que tiene vida, ¿verdad? Todos los seres vivos, ¿verdad?, del planeta es superdominio biota. Y si hay seres vivos en otros planetas, también allí irían, ¿verdad? Si hubieran marcianos o en otros planetas, lo más seguro que han de haber, ¿verdad? Están en el mismo superdominio, biota, vivo, porque todo el universo tiene a ser lo mismo, materia y energía. Allí en química van a ver que hay las formas de materia naturales, ¿cuántas son? Ya se los dijeron. ¿Cuántas clases de elementos hay? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice? Allí tienen la tabla periódica, ¿va? Tienen 92. Sí, sí, Marisol. ¿Tiene? Son 118. Vaya. Vale. 218. ¿Será cierto? Está bien, Marisol, ya te entendí. Ya te entendí. Vaya, los elementos naturales son aquellos, digamos así, lo que creó Dios, ¿verdad? Que van del hidrógeno al uranio, ¿verdad? Y los demás, para llegar a 118, esos son artificiales, ¿verdad? O sea, artificio es lo que hace el hombre, ¿verdad? Entonces, una cosa hecha por el hombre es artificial, ¿verdad? Si yo hago un experimento en el laboratorio, es artificio, ¿verdad? Si yo siembro una planta en un laboratorio, es algo artificial. Entonces, lo natural es lo que ya existe. Entonces, en la naturaleza hay 92 elementos naturales, o sea, 92 formas de materia. Y los otros 26 parece que son artificiales. O sea, que no existen en la naturaleza, pero el hombre los ha fabricado. Los químicos, pues, ¿verdad? Y, sin embargo, si miran la tabla periódica, van a ver que el elemento número 93, el 43, perdón, el 43, el TC, el tecnecio, está como artificial también. Y sin embargo, es natural. ¿Por qué? Porque existe en la naturaleza. El problema es que dicen las químicas que solo existen pequeñas cantidades allá, no sé por qué estrella, ¿verdad? Existe el tecnecio. Y cuando el hombre lo necesita, entonces lo fabrica. Pero como existe, aunque sea en poca cantidad allá, a ver en qué estrella, ¿verdad? Se toma como natural. Y lo que le quiero decir, pues, es que, sí, Marisol, otra vez. Jenny. Tenés levantada la mano. ¿Qué pasó? Disculpe, se me marcó solita. Ah, vaya. No tenías preguntas, pues. ¿Me están oyendo? Vaya, entonces, lo que les digo, pues, es que todo, Vanessa, ¿ibas a decir algo? Sí, que estaba viendo en la tabla periódica y verdad que los que están en rosados son los artificiales. Sí, es que depende de quién el que ha hecho la tabla, ¿verdad? Hay unos lo ponen en un color, otros en otro. Pero mira el 43. El 43, búscalo. ¿Qué color es? ¿Cómo está? Tecnecio. En verde es líquido. No, pero está como artificial, ¿o cómo está? Líquido. No, pues es el estado físico, ¿verdad? El estado físico puede ser sólido, líquido o gas, pero el elemento puede ser natural o artificial.
Y entonces en las tablas modernas. Artificial. Ya va que te dije. Pero ¿por qué está dentro del grupo de los naturales? Porque existe en cantidades pequeñísimas, allá en ciertas estrellas, ¿verdad? Unas estrellas que están lejísimas, ¿verdad? Y el grupo de los artificiales propiamente son los que están después de del U, del 92, que están en la parte de abajo. Y allí, pues, probablemente tu tabla le han dado ese color rosado, ¿verdad? Pero otro autor le puede dar otro color, ¿verdad? Y así, por ejemplo, mira el número 80, ¿qué color tiene? Verde, el mercurio. Mercurio. ¿Y qué son los verdes? Son líquidos. Vale. Entonces ahí está el mensaje, ¿verdad? Y él pone el líquido de color verde, pero otros lo ponen en rojo, ¿verdad? Entonces pero siempre ver el informe ahí de tal cosa significa tal cosa significa esto. Así que hay que aprender a interpretarlo, ¿verdad? Pero está bueno, así, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los que están en verde son líquidos, ¿verdad? Y los que están en otro color son sólidos, los que están en otro color son gases, ¿verdad? Y también, pues, va a indicar, pues, si es natural o artificial. ¿Va? Entonces, lo que les decía, pues, es que sea como sea, todo lo que haga un universo, si tiene vida, está en superamino biota. Y si no tiene vida, superamino abiota. Así que eso es lo que vamos a decir, ¿verdad? Que hay dos superdominios. Superdominio biota, todo lo vivo, y el abiota, lo no vivo. Bueno, entonces seguimos. Los tres dominios son los siguientes, ¿verdad? Entonces la primera categoría es superdominio. Después viene el dominio. El dominio está debajo del superdominio. ¿Cuáles son los tres? El Eubacteria o simplemente bacterias. Ahí miren que está, Eubacteria está en negrito y en, ¿cómo se llama esa letra? En esa letra especial, ¿verdad? Y, cursiva. No es cursiva. Es Comic Sans, algo así se llama, ¿verdad? Y la palabra bacterias está entre paréntesis, ¿verdad? No, la cursiva es con la que escriben los nombres científicos o itálica, ¿verdad? Entonces, la pregunta del examen es cuáles son los tres dominios, ¿verdad? Eubacteria o bacteria, ¿verdad? Los dos nombres se valen. El otro es Arquea, como ven, escrito científicamente se llama Archaea. Archaea, ¿verdad? Pero se pronuncia Arquea, ¿verdad? Aunque está escrito así, porque está escrito en latín, ¿verdad? Archaea, pero se pronuncia Arquea. Y ahí está con Cheva o con H, CH. O simplemente en español decimos Arqueobacteria. Arqueobacteria. Las dos maneras se valen. Dos maneras se valen. Entonces, Arquea o Arqueobacteria. Y el tercer dominio, Eucaria. Eucaria. Eucaria es escrito científicamente, o eucariontes. Eucariontes en español, o sea, ahí les explica los seres vivos con núcleo celular organizado. Núcleo verdadero, ¿verdad? Dice, los mando en el grupo, Andy, los mando todos los drives. Ahí se los manda a su compañero. Bueno, ya hay 89. Entonces, ahí está la cosa, pues. Tres dominios, bacterias, arqueobacterias y eucaria, o eucariontes, o eucarióticos, como quieran decirlo. Ahora aquí viene el otro detalle. Dice, la clasificación anterior no incluye los virus. Ya, fíjense bien en eso. No incluye los virus. ¿Por qué? Por la ausencia de algunas de las características que tipifican la
vida. Ya se las expliqué la vez pasada. Supongo que en biología también las han visto. Les dije que los seres vivos tenemos 4 características fundamentales. A ver si se acuerdan. Complejidad y alta organización, distribución funcional, capacidad de extraer, transformar y utilizar la energía. Y la cuarta, la más importante, la más extraordinaria, la reproducción, la autoduplicación. Entonces sucede que los virus no tienen ni la 3 ni la 4. Solo tienen la 1 y la 2. ¿Son complejos y organizados? Sí. ¿Son capaces de extraer energía? No. ¿Son capaces de reproducir? No. Entonces, ¿cómo reproducen? Parasitando. Parasitando. El virus, si no está parasitando, no se reproduce. Por eso es que hay que seguir el protocolo. Los virus ahí andan en la calle, andan en el aire. Y si uno pega una tosida y en las gotas de saliva y se lo tiene, allí se va y le cae al otro en la boca o en la nariz, y entonces llega un lugar para parasitar, ¿verdad? Pero mientras no esté como parásito, no se reproduce, no puede, ¿verdad? Así pues, recuerden lo que significa: el parásito vive de otro, ¿verdad? Y pues hay cuando uno depende de otro, es como que fuera, en cierto modo, un parásito, ¿verdad? Un parásito. Por ejemplo, hay gente de que, pues sí, a veces que por gamba no trabaja y todo, y está ahí que lo mantengan, ¿verdad? Es como que fuera un parásito, ¿verdad? Entonces, pero nadie es en sí un parásito, solo los virus, ¿verdad? Pero la idea, ya vamos a entender eso más adelante. Entonces, los virus, por esa razón, no se ponen en ninguno de los dominios, porque no tienen las 4 características que tipifican a la vida. Y dice: a pesar de esta dificultad que se ve reforzada por el hecho de que con los virus no se utiliza una nomenclatura binomial. Binomio quiere decir 2 palabras, ¿verdad? O sea, 2 términos. Después en matemáticas, un binomio es A más B, ¿verdad? Entonces, un binomio son 2 palabras, y hay mucha gente que su nombre es un binomio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si no sé, alguno de ustedes tiene un nombre y un apellido, como les digo, digamos, dicen Antonio Amaya, ¿verdad? Es un binomio. Y los nombres científicos son un binomio, ¿verdad? Canis familiares, ¿verdad? El chucho, ¿verdad? Se fue la señal otra vez. Ya viene. Entonces, los virus no tienen nombre científico. Virus del SIDA, virus del dengue, virus de la polio, etcétera. Entonces, no caben en ninguno de los esquemas taxonómicos. Sin embargo, hoy modernamente se quieren inventar nombres de familias de virus, ¿verdad? Pero no están aceptados. Así que, por esa razón, pues, por no tener las 4 características de la vida y no tener un nombre por un binomio, ¿verdad? Así como de los seres vivos auténticos, entonces por eso no se pueden poner en ninguno de los 3 dominios. Entonces, ¿qué hicieron? Se creó un dominio aparte que se llama afanobionta. Ahí, afanobionta, se dice afano, ¿verdad? Afanobionta o acitota. La palabra acitota la tienen allá en el documento que dice primera clase. Acitota quiere decir sin célula. Eso quiere decir, ellos no tienen célula. Y todos los individuos de los 5 reinos tienen células. Aunque sea una, ¿verdad? Los unicelulares, ¿verdad? Unicelulares, pluricelulares. Pero los virus no son células.
Así que por eso se llama AFA90 o acitota, sin célula. Así que ahí estaba. Yo le voy a preguntar en qué dominio se clasifican los virus. AFA90 o acitota. Así que se lo aprenden. Bueno, de esa manera ya analizamos este documento, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Vamos a ir con lo mismo. Acuérdense que yo les dije que los temas los voy a ir cruzados porque la ciencia no es discreta, ¿va? No que es un intervalo continuo. Discreto es cuando hay valores exactos, ¿va? Digamos 1, 2, 3, 4. ¿va? Como les dije, que le esperan solo notas enteras, ¿va? Que si sacó 5, 5. ¿va? Ahí está. Acitota es la palabra. No. Quite la O. Quite la O. Y si quiere más exacto, en lugar de la I, póngale una Y. Acitota. ¿Verdad? Ah, cabal, así exactamente. Así, acitota con Y en lugar de I. ¿Verdad? Ahora, acuérdense que ahora I se llama el palito con el puntito arriba y la otra se llama Y. Ya no es como antes que decían I latina y griega, ¿va? No, ya pasó de moda, ¿va? Así dijo la RAE, ¿va? Pero ahí la tienen en el documento que les dice primera clase. Allí pueden leer, ¿va? Yo lo que estoy haciendo ahorita es ampliando la clase. Bueno, ahora vamos a ver otras diferencias fundamentales de los tres dominios. Ahora vamos a ver el documento que dice el sistema de los tres dominios. Es decir, ¿por qué es que Carl Gauss hizo esos tres dominios? Así como cuando uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Así que aquí va a exponer los fundamentos por los cuales estableció los tres dominios. Vamos a ver el documento. Ahí tiene que tenerlo. Dice el sistema de los tres dominios. ¿Lo tienen o no lo tienen? Sí, va. Sí. Sí, Vaya. Está bueno. Y acuérdense de imprimirlo, va. Y me hacen un dossier, va. Un folder. Vaya, gracias. Perdón. ¿Quién dijo ahí aviota y biota? Algo que preguntaban ahí. El biota y aviota son superdominios. ¿Ah? O sea, el universo tiene dos superdominios. El aviota, todos los seres vivos del planeta Tierra y a ver si hay en otros planetas, serían superdominio biota. Y todo lo no vivo es superdominio abiota. Pero ahora vamos a ver los tres dominios que están en el superdominio biota. Vamos a leerlo. Dice, el gran desarrollo alcanzado por la biología molecular en los últimos decenios, ¿verdad? O sea, en los últimos 10 años, ¿verdad? En los últimos, acuérdense, los decenios, pues van allí de 10 en 10, ¿verdad? O sea, en las últimas décadas, diría también, ¿verdad? Permitió avanzar un paso más en la investigación sobre los seres vivos. La secuencia, ¿verdad? Después otra vez ya vino. Entonces dice, vamos a tratar de entender esto. Ahí alguien abandonó, dice. Dice, Cargos trabajando con técnicas de secuenciación a partir del, lo voy a explicar así, ¿no? Y esto ya lo saben ustedes, ¿no? Los ácidos nucleicos son de dos tipos, ¿no? ¿Cuáles son? El ADN, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Sí, ahí ya lo puso José Anderson. Dos clases de ácidos nucleicos, ADN y ARN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico.
Son las dos clases de ácidos nucleicos. El ADN es el que tiene la información genética, ¿verdad? La genética es la herencia y la variación. La herencia es en lo que uno se parece a los progenitores. Ustedes saben que se parecen a su papá y a su mamá, ¿verdad? Eso es herencia. No solo en los rasgos físicos, ¿verdad? Sino que tal vez en el carácter, la conducta, ¿verdad? Yo soy así porque mi papá es así, ¿verdad? Mi mamá es así, ¿verdad? Entonces es herencia. Y ya no digamos el color de los ojos, el pelo, en fin, la clase de muecas que hacen, ¿verdad? En fin, todo lo que uno se parece a nuestros ancestros, eso es herencia. Y las variaciones son las diferencias, ¿verdad? Se parecen pero no son iguales, ¿verdad? Esas son las variaciones. Así que eso estudia la genética, la semejanza y la diferencia. Y las diferencias son importantes porque permite la diversidad. Imagínense que todas las muchachas fueran bonitas, pero todas igualitas, todas chelitas o morenas igualitas, y fuera súper aburrido, ¿verdad? Fuera súper aburrido que todas, porque todos los hombres fueran igualitos, iguales, todos feos, ¿verdad? O todos, a ver cómo va, pero fueran igualitos, ¿verdad? Sería algo súper aburrido porque no habría variaciones, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? Todas las muchachas son bonitas, pero son diferentes, ¿verdad? Una tiene una gracia, otra tiene otra, otro tiene un color, otro tiene, ¿verdad? Cuando ustedes vienen por la ruta de las flores, ¿cuántas clases de flores se ven? Un montón, ¿verdad? O si van aquí para Aguachapán, para Santa Ana, hay un montón de árboles que ya están floreando, hay unos que tienen flores de un modo, de un color, amarillo, otros rojos, ¿verdad? Y en fin, observen cuando vayan en las carreteras y va a ver la diversidad de árboles, la diversidad de flores, y todas son bonitas, pero que todas fueran iguales, ¿verdad? Así como las rosas se cultivan por clonación, es decir, en forma no asexual, ¿verdad? Entonces todas las rosas son iguales, es decir, las que son de la misma variedad, ¿verdad? Todas son iguales, ¿verdad? Las rosas de Castilla son iguales todas, ¿verdad? Las rosas amarillas son iguales todas, ¿verdad? Todas, ¿verdad? Porque se reproducen asexualmente. Y lo que reproduce asexualmente, todo sale igual. Y al fin y al cabo, pues, digamos, un florero va a ver mejor si tiene flores, rosas rojas, rosas amarillas, rosas azules, ¿verdad? Hay de todos los colores, ¿verdad? Hay unas con espinas, hay otras que no tienen espinas. Allí en la universidad habían antes rosas que no tienen espinas. Y van a ver ustedes, lo típico es que tengan espinas, sí, la mayoría, pero hay unas que no tienen espinas. No sé si las habrán visto por ahí. Si no, pues procuren verlas. Así es que eso estudia la herencia, la genética, perdón, la herencia, la semejanza y las variaciones. Y eso da la característica de la vida que es diversa, ¿verdad? Y dicen, la diversidad está el gusto, ¿verdad? Allí pues, si uno va a comer algo, a veces pide de esto, un montón de diversas cosas, y otro pide otras cosas, ¿verdad? Pero si todos pidieran lo mismo, ¿verdad? O todos los días, pues, comiéramos lo mismo, generalmente sí viene a ser algo similar, ¿verdad? Pero siempre hay algunas cositas diferentes. Así es que la otra característica de la vida es la unidad, ¿verdad? Ya lo dijimos, ¿verdad? La unidad y la diversidad. Unidad, ¿por qué? Porque todos estamos hechos de células.
todo. Y diversidad, ¿por qué? Porque somos diferentes. ¿Verdad? Está el principio de identidad, ¿verdad? Una cosa es igual a ella misma, ¿verdad? Una muchacha es igual a ella y no es igual a la otra, aunque las dos sean bonitas, ¿verdad? Un muchacho igual, ¿verdad? Bueno. Vamos a esperar. Ya vino. Hay un ácido ribonucleico que se llama mensajero. Entonces, ese mensajero se pone ARNM. ARNM. Las 3 ARN mayúsculas y la M minúscula. Ahora, como dicen por las siglas en inglés, dicen, sería mRNA. Pero como nosotros estamos hablando en español, entonces lo lógico sería que escribamos ARNM. Y escribir ARN mensajero. ¿Por qué? Porque es el que trae el mensaje. El mensaje que le da el ADN. ¿Ya? Así, llévame este mensaje, así como dije, déjele al profesor que no voy a poder llegar porque ando por el médico. Ese es un mensaje, ¿verdad? Entonces, el mensajero lleva el mensaje, lo trae del ADN. Y hay otro que se llama ARNR, o sea, con una R al final, o al principio, como está aquí. Ahí dice, ahí tiene primero la R, ¿va? La R minúscula, y después dice RNA. ¿Va? Por las siglas en inglés dicen, ¿va? Pero sería más fácil decir ARNR, ¿ya? O como quieran decirlo, la cosa es que lo entiendan. ¿Va? Ese, ¿por qué se llama R? Por ribosomal, porque forma parte de los ribosomas. Lo van a ver en biología, ¿ya? Y si no lo ven, va a ser pecado. Y los ribosomas son los centros de la síntesis de las proteínas. Esos tienen ARN ribosomal, porque forma parte del ribosoma. Y hay otro que se llama ARNT. La T que es transferencia. O en lugar de la T, suelen poner la S de soluble. Ese está en el citoplasma. Y los ARN de transferencia o solubles son los que se encargan de andar acarreando los aminoácidos. Acarrean los aminoácidos para la síntesis de las proteínas y lo llevan al ribosoma. Entonces ya tenemos claro, hay 3 clases de ARN: ARNM, ARNR y ARNST. Ahora, allí dice 16S. 16S. La S se llama unidad. Yo creo que no está por ahí. Voy a ver si la escribo aquí. Ahí estaba. Están viendo que ahí dice 16S, ¿verdad? Bueno, vamos a explicar la S primero. La S se llama, voy a escribirlo aquí primero, unidad se llama unidad Sueber. Se escribe así. ¿Lo miran, va? Eso significa la S. Unidad Sueber. Es Belver, se escribe, ¿va? Es Belver. Muévelo un poquito para su izquierda. Para acá. Aquí. Muévalo un poquito para su izquierda. Sí. Ay. Mira, ¿va? Si no, después la buscan por ahí.
O deletréala, por favor, Lick. Vaya, la voy a deletrear. Se llama S, V, E, D de dedo, B, acuérdense que hoy la B es la que decíamos antes, B de qué, B de burro, ¿verdad? Y la V es la que decíamos B de vaca, pero hoy dije la RAE que ya no se vale. Así que B, pues después sigue E, después una R y por último una G. ¿Sí va? La conexión ya viene. La centrifugadora viene a ser como una licuadora, pero que tiene grandes velocidades. ¿Para qué sirve la licuadora? Para despedazar algo o para repartirlo, ¿verdad? Entonces, para separar las partes de una célula se ocupa la centrifugadora, ¿verdad? Se somete a grandes revoluciones, ¿verdad? Y ahí se van separando las partes. ¿Cuáles son las partes? Digamos, se separa el núcleo, se separan los cloroplastos, se separan los ribosomas, se separan todas las partes, ¿verdad? Pero de acuerdo a las velocidades que tenga la centrifugadora, ¿verdad? Es como una de esas ruedas, ¿no? Paraguas, ¿verdad? Rueda de sillas que da vuelta así, ¿verdad? Y entonces según la velocidad así va la silla de lejos y entonces va centrifugando, o sea, alejando del centro las partes y entonces las va separando. Entonces sucede que las partículas celulares o las partes celulares se van separando a diferentes velocidades y esa unidad de velocidad o sedimentación se llaman unidades Weber. Y la unidad Weber, aquí lo voy a poner. La menos 13, ¿verdad? Se lo aprenden, ¿verdad? Que no les olvide, pues, así como No se ve, Lick. No, pero escribirlo, pues, 10 elevado a la menos 13. 10 elevado a la menos 13 segundos. Ese va. A ese que es segundo, ese minúscula, en física, en matemáticas. Entonces, ese es el valor de una unidad Weber. Indica la sedimentación y en forma indirecta el tamaño de la molécula o de lo que sedimenta. Ahí está, sí, pero pone bien el exponente, no sé si el exponente va arriba, ¿verdad? El exponente va hacia arriba, es que tal vez no lo puedes poner ahí sería 10 a la menos 13. En verde ahí, ¿lo mira? Sí. Sí. Bye. 10 a la menos 13, ¿verdad? Eso tienen que conocerlo porque eso lo vieron la notación científica en bachillerato también le enseñaban, ¿verdad? Así que es porque es necesario que entendamos eso y no hay muchas cosas que no las vamos a entender. Entonces, ahí dice
a partir del 16S. ¿Qué es 16S? Quiere decir 16 unidades de suebre. O sea que 16 por 10 a la menos 13, ¿verdad? Esa es la sedimentación y en cierto modo también el tamaño. Así que hay varias clases de ARNR, pero hay uno que es 16S y ese es el que tomó en cuenta Carl Goss. Entonces dice que estudiando este ARNS de 16, ARNR 16S, descubrió este Carl Goss que dentro del grupo de los procariotas, o sea, del reino Monera, ¿va? Dice hay dos tipos de ARN en la célula, ARN mensajero, ARN, pues sí, pero ahí no sé, hay 3 tipos de ARN, quisiste decir, ¿verdad? Entonces, en los procariotas, pues, o sea, en todo el reino Monera, pues, encontró que había en el grupo de los procariotas se habían incluido organismos que a nivel molecular eran bastante divergentes. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que en el grupo de procariotas habían metido unos que no pegaban, porque eran de ARNR diferentes. ¿Ah? ¿Cómo se los digo? No sé cómo decírselo, digamos que en un grupo familiar haya entre los hijos conductas diferentes, ¿verdad? O que tal vez algunos solo sean hermanos por parte de la mamá o por parte del papá. Entonces, son diferentes, ¿verdad? Nada más que aquí, pues, por esas diferencias en el ARNR, que no era 16S, se vio que algunos no cabían en ese grupo, ¿verdad? Esa fue la primera argumento, por así decirlo, a nivel molecular, ¿verdad? Es decir, a nivel morfológico, dos cosas pueden parecer iguales, ¿verdad? Incluso entre la gente, ¿verdad? Dicen, y vos sos hermano fulano, es que te pareces, dicen, no, pero ya le habrán dicho a ustedes alguna vez, ¿verdad? Que han visto algunas caras muy igualitas a las de ustedes, pero no porque eran hermanos, sino que por el azar, ¿verdad? Así es que a nivel molecular, pues, había grupos divergentes en cuanto al ARN16S. En 1990, dice, eso fue en el 77, ¿verdad? Y pasó cuántos años estudiando, como 13, ¿verdad? Al 80, al 90, ¿verdad? 13 años. Entonces en el 90 planteó la necesidad de definir un nuevo taxón. No, dijo, mejor inventemos otro taxón, dijo. Agreguémosle uno arriba al reino del Linneo y creó el dominio, que estaría por encima del reino y reagrupar los seres vivos en 3 grandes dominios que englobarían a los clásicos 5 reinos. Es lo que ya vimos en el cuadro, ¿verdad? Los clásicos 5 reinos están en 3 dominios, que ya lo vimos cuáles son, ¿verdad? El sistema de los 3 dominios propuesto por Goss et al. Es un modelo evolutivo, o sea, de cambio, ¿verdad? Todo evoluciona, todo, ¿verdad? Imaginen ustedes toda la tecnología, cómo lo ha hecho cambiar. Y la de ortografía se aprende, porque como ahí le corrige la computadora, ¿verdad? Entonces, para unos
puede ser, parecer mejor, para otros no, ¿verdad? La cosa es que todo cambia, ¿verdad? Así que esto fue, pues, con base a los cambios de la materia y la energía, ¿verdad? Un modelo evolutivo de clasificación basado en las diferencias en la secuencia de nucleótidos en los ribosomas. Los nucleótidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Las unidades estructurales de las proteínas, ¿cómo se llaman? Se llaman aminoácidos. Las unidades estructurales de los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Esto es fácil de entenderlo, ¿verdad? Si me dicen cuál es la unidad estructural de un piso, el ladrillo, decimos, ¿verdad? O hoy es la cerámica, ¿verdad? O de una pared, ¿cuál es la unidad estructural? El ladrillo, o el adobe, o el bloque, ¿verdad? Entonces todo está hecho de partecitas, ¿verdad? Y la unidad estructural de los seres vivos es la célula. Entonces, pero la unidad estructural de las moléculas son otras, ¿verdad? Las proteínas son los aminoácidos. De los ácidos nucleicos se llaman nucleótidos. Más después les voy a explicar qué es un nucleótido, los van a explicar en biología, ¿verdad? Un nucleótido viene de nucleico, ¿verdad? Ácido nucleico. Entonces las unidades se llaman nucleótidos. Entonces, los nucleótidos eran diferentes en los ribosomas y en los ARNS, ¿verdad? Ahí está la S de ribosomal, ¿verdad? De soluble o de transferencia. ARNS de transferencia o soluble, por eso es la S, de la célula. Va, entonces esa es la primera, ¿va? Bien sencillo. Que había diferencias en los ARN ribosomal y de transferencia. ¿Ya? Primera razón. Es la primera razón que tuvo Carl Gauss y sus colaboradores. Que vio que eran distintos, pues. Y que siendo distintos, muchos habían metido ahí. Primera, la voy a preguntar. Se fue el audio, no escuché lo que dijo, voy a preguntar. Es que se fue la señal, es que se va y se viene. Se va y se viene. Vaya, vaya. Lo primero lo oíste, pues. ¿Qué fue lo que dijo que iba a preguntar? No, hombre, todo lo voy a preguntar. No, ahí te voy a decir. Les dije que la razón de Carl Gauss, la primera es las diferencias en los ARN ribosomal y de transferencia. Primer argumento, ¿verdad? Es decir, el primer argumento, por así decirlo, para inventarse los tres dominios, ¿verdad? El segundo es la diferencia en los lípidos de las membranas, ¿verdad? De las membranas. Entonces les estaba diciendo que las membranas biológicas son lipoproteicas, o sea, están estructuradas de lípidos y proteínas. Lipo, ¿verdad? Grasa, ¿va? Liproteica. Lipoproteica quiere decir lípido más proteína. Y entonces sucede de que él encontró que los lípidos de unas membranas eran diferentes a los de otras, ¿verdad? Eran diferentes. O sea, eran moléculas diferentes. Entonces, ¿por qué tenían moléculas diferentes? Y estaban en el mismo grupo. Si se agrupan los semejantes, pues, y no les van a meter a ustedes, estudiantes de derecho,
¿Por qué? ¿Y este qué es aquí? Pues, y se lo meten. No. Entonces, encontró pues que en las membranas unas tenían una estructura de fosfolípido y otras diferentes. Segundo argumento. Y aquí está la otra que dijiste, ¿va? Y la tercera, la sensibilidad a los antibióticos. La sensibilidad a los antibióticos. Tres cosas, pues. Los ARN ribosomal y los de transferencia. Y la tercera, la sensibilidad a los antibióticos. ¿A qué refiere esto? Que no todos los antibióticos son iguales. Unos sirven para una cosa y otros para otra. Así, a manera de ejemplo, para que lo entendamos, aunque no es muy exacto aquí, ¿verdad? Los antibióticos que ocupamos para una infección en la garganta no sirven para una infección del intestino. ¿Verdad? Así que si para la garganta tomamos, ¿qué tomamos? Pantomicina o algo de esas otras. Esas otras cuando uno está enfermo tiene infección en la garganta y echa esputos verdes, ¿verdad? Amoxicilina. Penicilina. Perdió otra vez la conexión. Vaya, ya se perdió la conexión. Ya aquí vamos a terminar mejor. Yo lo voy a terminar de decirles. O sea, pues que la cosa es que los antibióticos para los arquea no pegan con los antibióticos de los eubacterios, ¿verdad? Entonces, eso es la otra razón. Después viene la explicación a todas estas cosas. Ahí nos vamos a quedar porque ya son las 11:20 y entonces pues y se está desconectando a cada rato. Así que nos vamos a quedar y vamos a seguir mañana. Así que traen el documento y mañana también vamos a ver un ejemplo de clasificación. No sé si lo tienen, donde dice, viendo ahí Pediococcus. ¿Lo tienen? Sí. Ahí lo van, sería bueno que vayan leyendo. Y ahí está una forma, un ejemplo de cómo clasificar, comenzando por el superdominio, ¿va? Allí siquiera nos vamos a clasificar nosotros también, ¿va? Y se volvió a ir. Va, entonces ahí nos vamos a quedar porque está yendo mucho esto y además que ya es hora de terminar. Va, ¿alguna pregunta? Si no, pues nos vemos mañana. Siempre los documentos búsquenlos ahí en la carpeta que creó ahí su compañero en el Drive, que está ahí en Google Meet. Va, si no, pues nos vemos mañana. Y se van para la otra clase. Gracias, licenciado. Va, la Buenas orden. tardes, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Feliz día. Gracias. Va, cuídense. Adiós, Lick. Adiós. Dios pues. Adiós, Lick. Dios pues. Adiós, Lick. Bueno.